¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Tenemos a alguien que ha venido muchas veces para contarnos y explicarnos un poquitito algunas de las cosas que se requieren un poco de explicación. En este caso, una vez más, Hugo Herrera, profesor tanto de Derecho como además de doctor en Filosofía de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por estar con nosotros, Hugo, una vez más. No, muchas gracias por la Y por invitación. cierto, lo que vamos a abarcar hoy día es el discurso del presidente de la República, el discurso más importante de todo, que es su primera cuenta pública, ¿no? ¿Por qué la cuenta pública adquirió en algún momento yo te diría, una importancia enorme? Después como que de repente baja, porque sobre todo cuando los gobiernos están en su mitad o algo así, como que parece que te he escuchado siempre la misma cosa. Pero cada vez que entra un nuevo gobernante, la primera cuenta pública vuelve a ser muy atendida. Sí, a ver, yo creo que hay varias razones que permiten explicarlas. Se me ocurren al menos dos importantes. Una es que el régimen chileno es presidencialista, entonces la importancia que tiene el presidente de la República en relación a las demás autoridades es fundamental, pues, Claro. y esto es un modo de reafirmarlo. O sea, la importancia del presidente de la República no es solo por las potestades que tiene, sino que también es simbólicamente importante en el país, y por eso todo el mundo está como a la expectativa de lo que diga esa autoridad. Y lo otro, claro, que la cuenta pública, en la medida en que la primera tú no puedes adelantar resultados todavía porque no has podido hacer casi nada, digamos, tienes muy poco tiempo, es como una declaración de principio en alguna medida. O sea, las expectativas que puede empezar a hacerse la población respecto a cómo va a ser el gobierno, cuáles van a ser sus prioridades, cuáles van a ser los énfasis que va a poner, se lo puede formar recién en la primera cuenta, y creo que en este caso fue más o menos así, digamos. Ahora, te quiero preguntar sobre justamente eso. Una cosa que se ve o que se ha visto muchas veces es la fuerza que tiene el discurso presidencial, sobre todo en el momento o la hora de las promesas o de lo que se va a hacer. Y eso ha ido, yo te diría, disminuyendo en términos de importancia muchísimo, porque no todos los gobiernos pueden hacer lo que pueden hacer, o algunos caen, otros se mantienen, muy pocos hoy día despegan espectacularmente, pero ¿qué tanto sientes tú que una cuenta pública, sobre todo la primera cuenta pública para un nuevo gobierno, cala dentro de la población? Yo creo que si alguna cala es una de estas, y la otra es la de salida, digamos. Porque Claro, la de salida es como el testamento político, qué sé yo. exacto. Pero la de inicio yo no le restaría importancia, porque más allá claro, existe esa idea como que a los políticos no se les cree, qué sé yo, igual la ciudadanía tiene expectativas, sobre todo en un momento como el actual, donde ya no es un gobierno, no son dos gobiernos, sino que estamos como en una época de crisis, digamos. O sea, donde la economía está media trancada, donde la delincuencia está algo descontrolada, donde las instituciones de educación están en crisis, están cuestionadas por lo menos. Entonces creo que la ciudadanía, con todo derecho, digamos, se forma expectativas respecto de cómo vamos a empezar a salir de aquí, digamos. Y en ese sentido creo que esta cuenta puede ser decidora. Y lo mismo ha sido refrendado, creo, por los resultados. O sea, entiendo que la primera cuenta del presidente Boric significó una especie de quiebre en la baja en las encuestas. Después siguió bajando, digamos, pero esto yo creo que también se mira desde el gobierno y desde la oposición como algo por el estilo. Si uno escucha las declaraciones previas, qué sé yo, no lo vamos a dejar celebrar este día, y las expectativas que hay en el segundo piso. O sea, creo que la cuenta adquiere su propia dinámica, por decirlo así. Ahora, dime una cosa. Mira, yo te voy a decir algo que me llamó mucho la atención en la cuenta del presidente Kast. Él dijo una frase, yo como colecciono proverbios, encuentro que este es un muy buen proverbio, siempre y cuando
veamos a ver su posibilidad de realización. Él habló un ratito y de repente dijo, juntos somos mejores. A ver, entonces digo, ¿juntos con quién? ¿Con los que piensan como yo? ¿Con los que votaron por mí? ¿Cuál es el espacio para que ese juntos incluya en lo importante, por ejemplo, a la oposición o a quienes no votaron por el presidente Kast, pero que siguen y van a seguir viviendo en este país llamado Chile? Cuando un presidente habla de juntos, todos nosotros, etcétera, ¿qué tanta realidad se comunica en realidad de que si hablamos de todos, eso incluye también a las personas que probablemente no votaron por mí? Claro. A ver, yo creo que tiene un peso específico ese tipo de retórica, porque es inclusiva, no llama, hizo aclaraciones, yo creo, el presidente Kast en que no llamaba a pensar igual que él, digamos, Sí. pero sí a participar en un proceso conjunto. Y yo creo que eso es interesante, porque sobre todo por las ideas previas que uno puede tener de alguien que viene del Partido Republicano. Alguien que aquí está convocando en el fondo a participar en un proceso democrático en común. Es alguien que tiene que abrirse a las posiciones en principio de los otros y en ese sentido creo que puede ser incluso una especie de interpelación. O sea, como estamos pensando en la ley miscelánea, por ejemplo. Se va a restar de antemano a la oposición a discutirla punto por punto, va a negarse a la idea de legislar incluso, o va a aceptar la idea de legislar, qué sé yo. En ese sentido, el Parlamento queda convocado con este todos juntos somos más, porque se ven obligados de alguna manera o a dar explicaciones o a integrarse en la discusión en este Claro, caso de la ahora, ley. Y lo sí. otro, muy breve, yo creo que estamos en un momento en donde de alguna manera después de distintos bandeos que nos hemos pegado como país, digamos, estoy pensando en los procesos constituyentes, qué sé yo, y después en el gobierno del presidente Boric, está como decantando, por decirlo así, están decantando ideas como de sentido común, como de o las hacemos o no nos salvamos, por decirlo así. O sea, la seguridad, ¿cómo la vamos a enfrentar? Si ya es un problema que o lo resolvemos o esto llegó para quedarse y nadie quiere vivir con una delincuencia descontrolada, donde los homicidios y el sicariato se instalan, qué sé yo. No queremos volvernos a ese tipo de... Entonces, yo creo que hay algunas ideas, el crecimiento económico es otra, donde el sentido común, por decirlo así, puede coincidir en sectores de gobierno, en sectores de oposición y en sectores importantes de la ciudadanía, y eso podría cuajar en reformas que son las que quedan pendientes. Y dime, Hugo, ¿cómo interpretas tú el que nosotros vengamos ya desde hace algún tiempo con vaivenes extremos? Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, y cuando estaba todo ahí, el presidente Boric, ahora el presidente Kast, pero como si el votante dijera, ¿sabes qué? No voy a buscar nada que sea entre medio, quiero las personas que de alguna manera me digan las cosas tajantemente. Claro. Mira, a ver, yo tengo una visión de la crisis en la que venimos desde hace, claro, varios periodos de gobierno, y creo que tiene que ver con que la política, de alguna manera, por decirlo así bien en castellano, se salió de madre. O sea, la política es un sistema y tiene sus propias reglas. Y cuando, así como el sistema de las informaciones, son sistemas que tienen sus propios códigos. Y cuando esos códigos se pierden, tú ya no sabes bien qué estás haciendo. Y los discursos tienden a radicalizarse. ¿De qué se trata la política al final? Más allá de las ideas que uno tenga, si eres comunista y quieres la revolución, o si eres muy de derecha y quieres qué sé yo, privatizarlo todo, así. Al final se trata de vivir juntos. O sea, eso es lo que hay que percatarse. Y eso es lo que tenía tan claro, por ejemplo, Elwin, que uno se lo valora hoy día, digamos. Que tenía claro que aquí se trata de vivir juntos, con gente que te cae mal, con gente con la que no quieres estar conversando incluso, con gente muy distinta, de tradiciones y pensamientos muy distintos. Y se trata de lograrlo de manera pacífica y con procedimientos más o menos establecidos.
Pero el punto es que en Chile, por diversas circunstancias, que será el caso analizar, se pueden analizar en particular, pero que aquí me limito a anunciarlas, la izquierda se banderizó con un discurso y la derecha se banderizó con otro discurso que no eran políticos. Sí. Venían de fuera. La derecha empezó a hablar todo en economía, todo en cifras, todo en administración, en gestión. Entonces uno le reclamaba inclusión en la universidad y el gobierno le respondía a uno con economía. Lo que es absurdo, digamos. Cuando tú pides inclusión estás hablando de justicia, no estás hablando de cifras. Y por otra parte, la izquierda, cierta izquierda, digamos, reaccionó con un discurso moral. Ahora ya se habla, eso se ha hecho más o menos patente, digamos, sobre todo con el discurso del Frente Amplio, pero un discurso muy moralizante, donde el otro ya no es simplemente tu adversario o alguien que te puede incluso caer mal y que hay que tolerarlo, sino que es alguien que se vuelve inviable en el diálogo, que ya no es un interlocutor válido y tú de alguna manera lo infantilizas. O sea, es alguien que no ve bien la realidad, que la tiene media difuminada porque está alienado. El viejo discurso de la alienación que Marx representa tan bien en su origen, digamos, fue usado, me parece, abusivamente y se moralizó la discusión. Entonces tú tenías unos señores hablando de economía y otros señores hablando de moral. Y la pregunta es, ¿cómo se entienden? Y yo creo que por la crisis en la que estamos y por los bandeos que se ha pegado el sistema político, donde el sistema político no ha sido capaz de darle salida a la crisis, creo que estamos llegando a un momento en que esto está madurando, digamos. Probablemente tenga que madurar un poco más. Si uno ve el énfasis que ha puesto el gobierno, ha sido muy fuerte en la economía. Yo creo que en eso el discurso de hoy día es un avance, que el presidente Kast le haya dado tanta importancia al tema de la seguridad por sobre la economía. Creo que es algo que alguien que estudia a la derecha, digamos, valora, porque es un cambio de énfasis importante. Si esto hubiera sido otro gobierno de Piñera, probablemente estaríamos con más énfasis en la economía. No digo que la economía no sea importante, pero en la derecha tiende a ser lo más importante. Hoy día no fue lo más importante. Pero, claro, son todavía expectativas que uno se puede formar a nivel de discurso. Hay que ver cómo se opera en la realidad. Mira, yo me recuerdo mucho a los libros, y lo he entrevistado varias veces acá, del profe Humberto Maturana, porque él hizo un ícono de el concepto de convivencia. Claro. Y planteó en todos sus libros sobre cómo era convivir con el otro que es distinto a mí, pero que podemos funcionar perfectamente en una convivencia normal. Bueno, eso en términos de las situaciones que tienen la lógica ideológica, qué sé yo, muy diversa y las cosas muy extremas, la convivencia se hace tremendamente difícil de conseguir. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. O sea, en Chile tenemos problemas de convivencia que están como internalizados. O sea, hay un sector de cierta derecha, por decirlo así, que se cree todavía como una especie de clase conquistadora en territorio aborigen, digamos. Y por otra parte, una izquierda, esa derecha tú no la encuentras en otras partes del mundo, salvo en algunas zonas de Estados Unidos, digamos, pero en Europa, en la vieja Europa, uno no se encuentra con una derecha tan brutalmente desinhibida. Y por otra parte, tú también tienes una izquierda que es típica chilensis, digamos, que es la izquierda que valida la violencia como modo de expresión habitual, digamos, que tiene una especie de connivencia. O sea, si no es en el Parlamento, va a ser en la calle. Pero ese en la calle, tú sabes Sí. que es con ojo de gato, digamos. O sea, significa algo distinto de una manifestación ordenada, europeo continental, digamos. No, va a ser No, todo eso termina en chachazo. va a ser con palo y va a ser con lagrimógena y ya está instalado, tiene que haber un guanaco instalado, digamos, en ciertos puntos de la capital porque de alguna manera aparecen los overoles blancos, por ejemplo. Los overoles blancos es un sistema, un subsistema, yo diría medio marginal, digamos, pero que es apoyado fuertemente por redes de apoderados y exalumnos de esos colegios. O sea, ahí hay gente que se cree realmente
que esa expresión de marginalidad extrema, que cualquier país te llenaría de espanto, digamos, que anden quemando gente o atacando con bombas Molotov, aquí en Chile se lo acepten. Entonces, tú tienes en ambos sectores nociones de intolerancia que en cierto momento, cuando no hay un discurso aplomado, centrista o de entendimiento, como el que también es verdad, lo representa el profesor Maturana, tú pierdes posibilidades de darle viabilidad institucional al sistema. Y entras en una crisis que empieza a ser de agresión. O sea, yo creo que hay un programa sin filtros, creo que era, Sí. que consiste en darse pape y Claro. pape de ida y pape de Todos tienen vuelta, que pero agarrarse. no hay ninguna voluntad de diálogo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué aporta algo así? Rating. Tiene que ver, bueno, pero porque hay gente dispuesta a verlo. Po. Hay gente que quiere sangre, digamos, y quiere que el otro quede ridiculizado en pantalla. Y eso yo creo que es muy destructivo, o sea, no me parece nada compatible, digamos, con una política responsable y en los programas de radio, o sea, uno escucha, digamos, pero hay muchos programas partisanos, o sea, muchos programas donde van a darse ánimo entre los leales, que parece la radio Nuevo Mundo, Claro, digamos. acuérdate tú que las radios durante mucho tiempo fueron órganos de partidos Claro, políticos. claro. Y el Partido Demócrata Cristiano tenía uno, el Partido Nacional tenía uno, en fin, era una cosa que el medio era partisano. Claro. Ahora, yo creo que estamos en un momento donde han empezado a pasar cosas en el mundo que, si uno lo mira con un poquito de cuidado, podría decir, oye, ¿a qué distancia estamos de agarrarnos a charchazos como se están agarrando hoy día, tanto en Europa como en varias partes más, en el Medio Oriente ni hablar, Estados Unidos con Irán? Cosas que uno parece que solamente le ocurriera al primer mundo, que tiene poder para poder hacer ese tipo de cosas, y sin embargo, eso es contagioso. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos en una época en que todo es altamente voluble y yo creo que pocas veces antes habíamos estado tan en pampa, digamos, tan con la inteligencia artificial, por ejemplo, es algo que afecta al primer mundo, al segundo mundo, al tercer mundo, nos afecta a todos, nos atraviesa por la mitad. Y leía, un amigo me mandó un paper, digamos, donde se plantea que el sistema, por su propia dinámica, la inteligencia artificial en la medida que automatiza todos los procesos productivos, ¿qué es lo que debiera tender a generar? Empresas altamente eficientes, muy maquinizadas, muy automatizadas, digamos, pero con los empleados siendo despedidos, porque ya no se necesitan. ¿Y eso qué te genera en el largo plazo? Que la demanda cae. Entonces tú tienes empresas hipereficientes que producen, qué sé yo, productos con bajo esfuerzo, qué sé yo, con alta productividad, pero nadie lo va a comprar. O sea, estamos marchando, si es que esto no cambia, directo a lo que podría ser un colapso de la economía. Siempre en la humanidad hay creatividad y al final se termina llegando a arreglos, pero bueno, hay que llegar a los arreglos. Pues. O sea, en algún momento esto que viene galopando, porque la inteligencia artificial se está instalando, yo lo veo en los estudios de abogados, por ejemplo, donde rápidamente las funciones de cierto tipo de abogados, no los socios, no los más chicos, pero sí los del medio, están siendo reemplazadas por mecanismos de inteligencia artificial que resuelven sin ningún problema asuntos que antes eran tarea de muchas horas de trabajo. Claro, lo hacen uno en de poquito los rato. problemas, sí, tú lo dijiste muy bien, uno de los problemas, y me acuerdo cuando un tipo que es muy reputado, yo lo he mencionado varias veces, Eliezer Kosinski, dijo, hay que parar la inteligencia artificial ahora, porque vamos a llegar a un momento en que la inteligencia artificial va a resolver el problema, porque su objetivo es resolver el problema, lo va a resolver de una forma que nosotros probablemente nunca jamás esperaríamos, y que tú eres el que está poniendo los problemas, las trabas y todo lo demás. Bueno,
Bueno, de repente te cae un petardazo. y además que aquí operamos con una cosa que es media truculenta, porque todos los procesos de alto desarrollo tecnológico en general producen altas concentraciones de poder, al menos en un momento. O sea, con la revolución industrial Sí. aparecieron los capitanes de industria, qué sé yo, son fenómenos más o menos estudiados. Pero, ¿qué significa esto? Que siempre hay alguien que toma las decisiones. Y cuando se acumula mucho poder, el poder tiene capacidad de esconder a los que toman las decisiones. Y eso políticamente es muy complejo. ¿Y Ahora, cómo lo resuelves esto? Bueno, con la vieja fórmula, con más política. La única forma de hacer que a la política no sea excluida por alguien que toma decisiones tras bambalinas es con más política. ¿Y eso qué significa? Que los socialistas se van a tener que entender con los de la UDI, puesto bien en castellano en Chile, tanto para pensar en cómo controlar los mecanismos de poder acentuados que se van a generar, cuanto para pensar en arreglos económicos, en arreglos sociales, en arreglos ¿y tú educacionales para el encuentras, futuro. por ejemplo, que hay viabilidad para hacer eso en el Chile que estamos hoy con las nuevas autoridades? Porque, convengamos, digamos, uno podría imaginar, no pasó, pasó en el gobierno del presidente Elwin, pero no pasó en los otros, generalmente los que siguieron, de tener partidos de centro que no tenían temor a formar alianzas, coaliciones o entendimientos con partidos de la izquierda o de la derecha. Claro. Pero hoy día esa lógica yo creo que está extraordinariamente, se ha reducido mucho Sí. a ver quién está arriba. Sí, o sea, yo creo que incluso en ciertos sectores de derecha y en ciertos sectores de izquierda se ha vuelto un argumento virtuoso el criticar a los centristas, digamos. Claro. Como traidores o como qué sé yo. Hoy día se ha vuelto muy Ni chicha ni difícil. limonada. Claro, de pronto volverse de centro. Desde la izquierda te tratan como casi un corrupto, porque te estás mezclando con el mercado, digamos, y desde la derecha te tildan de un patán que no sabe nada de economía, porque se está aliando con gente que discursea, pero no sabe, no hace operar el sistema. Entonces, eso es muy dañino, po. O sea, hoy día en Chile la retórica, uno podría decir la retórica dominante en ciertos sectores, es una retórica excluyente. Y la pregunta de siempre, ¿cómo vivir juntos? ¿Cómo cooperar unos con otros? Queda sin respuesta, mientras eso prevalezca. Ahora, Se puede. es la crisis en la que estamos también, pues, o sea, estamos... Te quiero hacer una Sí. última pregunta, usando tus propias palabras. ¿Tú sientes que se puede avanzar en las cosas trascendentales de la población? ¿Se puede avanzar sin que haya algún entendimiento No sé, o sea, entre oposición y gobierno? o sea, la única forma de avanzar sería una revolución o un golpe de Estado, digamos. Claro, que tú le Y pases eso no es la política. planadora al Claro, otro sector. claro. O sea, la única manera es... Es terrible, pero hay que entenderlo. O sea, yo creo que por eso estamos en la crisis en la que estamos, porque hay muchos sectores que enfatizan ideales morales o económicos o lo que sea, pero visiones de mundo en donde la pregunta básica, que es cómo vivir con el otro, no es planteada siquiera. Y mientras tú no te la plantees, no estás haciendo política, porque la política empieza recién en el momento en que tú te planteas como un problema la existencia de otra persona con la que tienes que vivir juntos, aunque te caiga mal. Porque no vas a hacer que a un comunista le caiga bien probablemente a alguien del Chechurane, digamos, o al revés. Pero tienes que resolver ese problema. Ese es el problema político, digamos. Bueno, ahí hay tarea para no solamente este gobierno, Sí. para todos los gobiernos que vengan también. Muchas gracias, Hugo, por haber estado con nosotros una vez más. No, gracias, Fernando, un gusto. A todos ustedes, muchas gracias y nos encontramos mañana.